necesita que le llegue un neurotransmisor triangular y de color morado para que luego se abra y deje entrar sustancias químicas, específicamente los iones, ¿ok? Que pueden ser o positivos o negativos. Puede ser sodio, puede ser el calcio, puede ser cloro, dependiendo del el canal específico del ion. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega el neurotransmisor al receptor de tipo canal, este canal se abre. Cuando el canal se abre, entonces puede de alguna manera entrar sustancias químicas de tipo ion y puede generar potencial postsináptico excitadores o inhibidores. ¿Ok? Esos tipos de receptores que son receptores ligando dependientes. ¿Por qué? Porque depende de una sustancia química para poder aperturar. Entonces, esos tipos de receptores son los típicos que se encuentran en la sinapsis química. ¿Ok? Pero hay otros receptores que son de tipo canal, pero que no forman parte del, de los receptores postsinápticos, sino que se encuentran en otros sitios de la neurona, como es el caso de estos canales que son voltaje dependiente. O sea, de que estos canales no dependen, por ejemplo, de un neurotransmisor para que se abra, sino que depende de que la polaridad de la membrana, que por fuera es positivo y por dentro es negativo, estando en reposo, cuando cambia la polaridad es que el canal se abre. Esos se encuentran, por ejemplo, en la zona de gatillo y en el axón. Específicamente, si está mielinizado, se encuentra en el nodo de Rambier. O si está en una neurona tipo C, por ejemplo, que no está mielinizado, entonces sería en toda longitud de la neurona, específicamente del axón. Tenemos otros canales que son por fosforilación, o sea que no depende ni el cambio de voltaje de membrana ni de un neurotransmisor para que se abra, sino que depende que internamente se fosforile, ¿ok? O sea que se una un fósforo en la porción interna del canal para que se abra. Esta fosforilación ocurre cuando enzimas que son activadas previamente agarre el fósforo que se encuentra en el ATP y se le una acá al canal para que se pueda aperturar. Ajá, pero al final, ¿quién genera que se active enzimas que pegue el fósforo acá? Serían mediados por la proteína G. Y esa proteína G, ¿ok? Es activada por otro receptor postsináptico, ¿ok? De tipo proteína, pero que no es canal, sino que se une al neurotransmisor, ese receptor que no es canal, sino que es una proteína entera, y que dentro está asociada a otra proteína que se llama proteína G, y esa es la que activa enzimas que al final fosforilan internamente a canales y genera el potencial postsináptico excitador o inhibidor de manera indirecta, no como este canal que se genera de manera directa. Más adelante se verá el proceso de la relación entre la proteína G y la fosforilación de los canales. Y tenemos otros canales, ¿ok? Que son aperturados por distensión o presión, que cuando la membrana plasmática se tensa por estiramiento, el canal se abre. Eso se encuentra en las dendritas que están relacionados a receptores que se encuentran en el músculo, por ejemplo, ¿ok? O también se encuentran en las dendritas cuya información sería por vibración y presión, como es en la piel. Entonces, eso se verá más adelante, ¿ok? Pero lo principal que vamos a ver en la clase de sinapsis sería lo que corresponde a los canales ligando dependientes y mediado por fosforilación porque de manera indirecta se activa por la activación de la proteína G mediante los receptores metabotrópicos. Estos canales son ionotrópicos porque pasan iones. Ya hemos descrito la clasificación de los receptores ionotrópicos y sus características. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores metabotrópicos. Son proteínas transmembrana que no tienen forma de canal,
pero que sí reciben ciertos estímulos de líquido extracelular mediante la interacción con ciertas sustancias químicas y que esta interacción genere cambios dentro de la célula, bien sea de manera rápida o de manera lenta. De manera rápida lo que hace es cambiar la configuración de ciertas proteínas dentro de la célula que al final generen cambios en la maquinaria citoplasmática. O lo hace de manera lenta a través de la expresión genética de ciertas proteínas que al final también generan alteración de la maquinaria citoplasmática, y esta alteración de la maquinaria citoplasmática generan cambios en la conducta celular. Ahora imagínense que en vez de representar a una célula, en general, representes a una neurona a nivel de las dendritas y del soma o cuerpo neuronal. Fíjense que aquí, imagínense que este receptor metabotrópico que se encuentra a nivel de las dendritas o del cuerpo neuronal reciba un neurotransmisor que está representado por la pelotica roja, por ejemplo. Si este neurotransmisor interactúa sobre este receptor metabotrópico, entonces puede generar respuestas rápidas y respuestas lentas. Las respuestas rápidas es el cambio de estructuración de ciertas proteínas y lo hace ese cambio en el citoplasma y genera una respuesta. O ese cambio pues, se puede generar de manera lenta a medida en el cual se expresen genes dentro del código genético y al final genera la producción de ciertas proteínas que al final generen cambios en la maquinaria citoplasmática y luego haya una respuesta celular. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el neurotransmisor puede generar cambios en la célula, en este caso en la neurona, sin haber intercambio de iones. ¿Ok? Ojo, estos cambios en la función de las proteínas pueden inclusive fosforilar otras proteínas. ¿Se acuerdan en las diapositivas anteriores donde se habló de los canales ionotrópicos, pero que sean dependientes de fosforilación? Bueno, estas proteínas pueden fosforilar a esos canales y puede ocurrir una respuesta rápida en la neurona por la apertura de ciertos canales iónicos que permiten el intercambio de iones en la neurona, ¿sí? Pero lo hace de manera indirecta activando a otras proteínas y esas otras proteínas está activada gracias a estos receptores metabotrópicos. Existen otras sustancias químicas cuyos receptores no se encuentran en la membrana plasmática, sino que se encuentran en el núcleo celular. Y esta sustancia química debe cumplir ciertas características que puedan atravesar la membrana plasmática de manera adecuada. Por ejemplo, que sean de menor tamaño, que no tengan carga eléctrica y que sean liposolubles, que quiere decir que se puedan disolver en la grasa fácilmente. Entonces, estas sustancias químicas pueden atravesar a la membrana plasmática y llegar al núcleo celular, donde se encuentra allí su receptor y puede cambiar el código genético me refiero a la expresión de ciertas proteínas mediante la activación de genes en el núcleo celular. Imagínense que esta sustancia química sea, por ejemplo, hormonas esteroideas, hormonas sexuales que son lipídicas y que pueden atravesar la membrana plasmática fácilmente sin la ayuda de una proteína transmembrana. Y por último, recordar que existen otras moléculas del cual no tienen carga eléctrica y que cumplen la función de generar energía. Por ejemplo, el oxígeno, dióxido de carbono, que son gases, y los gases no tienen carga eléctrica. En esta diapositiva está representado al receptor metabotrópico, ¿sí? Que es una proteína transmembrana que se encuentra dentro de la membrana celular y que depende del estímulo de líquido extracelular para que este receptor se active. Este estímulo que se encuentra en el líquido extracelular puede ser de cualquier naturaleza y de cualquier índole. Puede ser un neurotransmisor, puede ser una molécula de diferentes características que se encuentra en el líquido extracelular. Lo importante es que cada molécula que sirva de señal es lo que va a interactuar con ciertos receptores específicos, ¿sí?
para generar respuestas específicas celulares. Ahora bien, cuando interactúa esta señal con su receptor, se va a activar otra proteína que está adherida a su receptor y se llama proteína G. Esta proteína G, que estaba adherida a su receptor, estaba inactivo antes de unirse su estímulo a ese receptor metabotrópico. Entonces, cuando llega ese estímulo a su receptor, entonces esta proteína G que se encuentra en el líquido intracelular se activa. ¿Ok? Esta proteína G se activa es gracias a la unión del GTP. Acuérdense que el GTP es un nucleótido, que es el guanosin trisfosfato. Una vez que se activa esta proteína G, se va a activar a otra proteína que se llama adenilato ciclasa o adenilciclasa, que es otra proteína en transmembrana. Esta adenilciclasa o adenilato ciclasa transforma el ATP, que es un nucleótido, en AMP cíclico, que es otro nucleótido que tiene una estructura cíclica en su interior. Y ese AMP cíclico, que es un nucleótido que va a activar a una proteína que se llama proteinquinasa A. Esa proteinquinasa A lo que hace es agarrar el fosfato y unir a las proteínas para que se puedan activar. O sea que la proteinquinasa lo que hace es fosforilar otras proteínas para su activación o para su inhibición, dependiendo de las proteínas en el cual se está estudiando de las vías moleculares, y eso hace que genere una respuesta celular. Puede ser de que haya fosforilación de algunas proteínas que se encuentren en el núcleo celular y genere activación del código genético para producción de ciertas proteínas, o que fosforile ciertos canales que se encuentran en la membrana plasmática para el traspaso de iones. ¿Sí? Acuérdense que existen receptores ionotrópicos dependientes de la fosforilación, y puede ser que la proteinquinasa A fosforile a esos canales y que genere el intercambio de iones a través de la membrana plasmática. Entonces, imagínense que esa sea una neurona y que ese sería el receptor metabotrópico y que este estímulo sería el neurotransmisor. Entonces, lo que va a hacer es activar la proteína G y las vías subsecuentes para activar a la proteinquinasa A. Entonces, imagínense que estemos hablando de ciertos circuitos neuronales encargadas en el aprendizaje, o también están encargadas en la memoria explícita a corto plazo, que corresponde a la función del aprendizaje. Imagínense que depende de la activación de la proteinquinasa A para aumentar el aprendizaje en ciertas áreas del cerebro, y que su disminución puede ser de que disminuya el aprendizaje en ciertas circunstancias ambientales. Entonces, cuando hay liberación de neurotransmisores, cuando una persona esté aprendiendo algo nuevo, entonces pueden influir en una cascada de señalización intraneuronal, entonces que al final se traduce en la activación o no de la proteinquinasa A. Entonces, por esa razón es importante el estudio de estas vías moleculares para poder entender al final cómo el cerebro puede modificar la conducta humana.